Capítulo 2. Revoluciones en el conocimiento de la mente y del cerebro. Cuanto mayor es la duda, mayor es el despertar. Cuanto menor es la duda, menor es el despertar. Sin duda, no hay despertar. C.C. Chang, The Practice of Zen. Vives en esa pequeña porción de tiempo que es tuya, pero esa porción de tiempo no es solo tu propia vida, es el sumatorio de todas otras vidas simultáneas con la tuya. Lo que eres es una expresión de la historia. Robert Penn Warren, World of Time. A finales de los años 60, durante un año sabático en mi primer año de medicina y el segundo, fui testigo accidental de la profunda transición del enfoque médico con respecto al sufrimiento mental. Conseguí un trabajo fantástico como auxiliar en una unidad de investigación del Massachusetts Mental Health Center, MMHC, donde era el responsable de organizar actividades recreativas para los pacientes. El MMHC era considerado desde hacía tiempo uno de los mejores hospitales psiquiátricos de la ciudad, una joya en la corona del imperio de la enseñanza de la Facultad de Medicina de Harvard. El objetivo de la investigación de mi unidad era determinar entre la psicoterapia y la medicación cuál era la mejor forma de tratar a pacientes jóvenes que habían sufrido un primer brote mental diagnosticado como esquizofrenia. La cura basada en la conversación, una derivación del psicoanálisis de Freud, seguía siendo el principal tratamiento para la enfermedad mental en el MMHC. Sin embargo, a principios de los años 50, un grupo de científicos franceses había descubierto un nuevo componente, la clorpromazina, vendida bajo el nombre de Toracine, que podía tranquilizar a los pacientes y reducir la agitación y los delirios. Ello dio esperanzas para poder desarrollar fármacos para tratar problemas mentales graves como la depresión, el pánico, la ansiedad y las manías, así como manejar algunos de los síntomas más perturbadores de la esquizofrenia. Como auxiliar, yo no estaba involucrado en la investigación de la unidad y nunca me contaron qué tratamiento recibía ningún paciente. Todos eran más o menos de mi edad, estudiantes de Harvard, del MIT y de la Universidad de Boston. Algunos habían intentado suicidarse, otros cortarse con cuchillos o cuchillas de afeitar, varios habían atacado a sus compañeros de habitación o habían aterrorizado a sus padres o amigos con su comportamiento impredecible e irracional. Mi trabajo era mantenerlos implicados en actividades normales para estudiantes universitarios, como comer en la pizzería local, acampar en un bosque del estado vecino, asistir a los partidos del Red Sox y navegar en el río Charles. Totalmente novato en este campo, me sentaba embelesado durante las reuniones de la unidad, intentando descifrar el complicado discurso y la lógica de los pacientes. También tuve que aprender a manejar sus arranques irracionales y sus abandonos aterrorizados. Una mañana encontré a un paciente de pie como una estatua en su habitación, con un brazo levantado en una posición defensiva, con el rostro paralizado por el miedo. Permaneció allí, inmóvil, durante al menos 12 horas. Los médicos me dijeron el nombre de su patología, catatonia, pero a ninguno de los libros que consulté decían nada que pudiéramos hacer, simplemente dejamos que siguiera su curso. El trauma antes del amanecer. Pasé muchas noches y fines de semana en la unidad, lo cual me exponía a cosas que los médicos nunca veían durante sus breves visitas. Cuando los pacientes no podían dormir, a menudo deambulaban en sus batas apretadas hacia el puesto de enfermería que estaba a oscuras para hablar. La tranquilidad de la noche parecía ayudarles a abrirse, y me contaban historias sobre cómo les habían pegado, asaltado, maltratado, a menudo sus propios padres, a veces familiares, compañeros de clase o vecinos. Compartían recuerdos de estar en la cama por la noche, impotentes y atemorizados, escuchando cómo su madre era golpeada por su padre o su novio, escuchando a sus padres gritarse horribles amenazas, escuchando el sonido de los muebles al romperse. Otros me contaban sobre sus padres que llegaban borrachos, cómo escuchaban sus pasos en el rellano, esperando que entraran, los sacaran de la cama y los castigaran por alguna ofensa imaginaria. Varias de las mujeres recordaban estar despiertas en la cama, sin moverse, esperando lo inevitable, que un hermano o su padre abusara de ellas. Durante las rondas de la mañana, los médicos jóvenes presentaban sus casos a sus supervisores, un ritual que los auxiliares de la unidad podían observar en silencio. Raramente mencionaban historias como las que yo había escuchado. Sin embargo,
Muchos estudios posteriores han confirmado la relevancia de esas confesiones de medianoche. Ahora sabemos que más de la mitad de las personas que necesitan asistencia psiquiátrica ha sido asaltada, abandonada, maltratada o incluso violada en la infancia, o ha sido testigo de violencia en el hogar, pero estas experiencias parecían dejarse de lado durante las rondas. A menudo me sorprendía la frialdad con la que hablaban de los síntomas de los pacientes y cuánto tiempo pasaban intentando manejar sus ideas suicidas y sus conductas autodestructivas, en lugar de intentando comprender las posibles causas de su desesperación e impotencia. También me sorprendía la poca atención que se prestaba a sus logros y a sus aspiraciones, a las personas que les importaban, que amaban u odiaban, que los motivaba y los ocupaba, que los mantenía bloqueados y que les hacía sentirse en paz, la ecología de su vida. Años después, como médico recién licenciado, me vi confrontado a un ejemplo especialmente duro del modelo médico imperante. En esa época estaba pluriempleado y trabajaba en un hospital católico realizando exploraciones físicas a mujeres que habían ingresado para recibir un tratamiento electroconvulsivo para la depresión. Dado mi ser curioso, yo consultaba sus historias médicas y les preguntaba sobre sus vidas. Muchas de ellas me contaban historias sobre matrimonios dolorosos, hijos difíciles y culpabilidad por haber abortado. Al hablar, brillaban visiblemente y a menudo me agradecían efusivamente que las hubiera escuchado. Algunas de ellas preguntaban si seguían necesitando los electroshocks después de haberse quitado tanto peso de encima. Yo siempre me sentía triste al final de esas reuniones, al saber que los tratamientos que les administrarían a la mañana siguiente borrarían todos los recuerdos de nuestra conversación. No duré mucho en ese trabajo. Los días que libraba en el MMHC, solía ir a la biblioteca de medicina Countway para aprender más sobre los pacientes que se suponía que debía ayudar. Un sábado por la tarde me topé con un tratado que sigue siendo venerado en la actualidad, el Manual Dementia Precox de Eugene Bleuler, escrito en 1911. Las observaciones de Bleuler eran fascinantes. Entre las alucinaciones corporales en la esquizofrenia, los sexuales son de lejos los más frecuentes y las más importantes. Los pacientes sienten los arrebatos y las alegrías de la satisfacción sexual normal y anormal, pero con mayor frecuencia pueden conjurar prácticas obscenas y repugnantes con las fantasías más extravagantes. A los pacientes masculinos se les extrae el semen, se les estimulan erecciones dolorosas. Los pacientes femeninas son violadas y lesionadas del modo más diabólico. A pesar del significado simbólico de muchas de estas alucinaciones, la mayoría corresponden a sensaciones reales. Esto me hizo pensar, nuestras pacientes tenían alucinaciones. Los médicos les preguntaban rutinariamente sobre ellas y las anotaban como indicaciones de lo perturbadas que estaban. Pero si las historias que yo había escuchado a altas horas de la madrugada eran ciertas, ¿podría ser que esas alucinaciones fueran en realidad recuerdos fragmentados de experiencias reales? ¿Eran simplemente invenciones de un cerebro enfermo? ¿Existía una línea clara entre la creatividad y la imaginación patológica? ¿Entre el recuerdo y la imaginación? Ese día, esas preguntas todavía no tenían respuesta, pero la investigación ha demostrado que las personas que han sido maltratadas en la infancia suelen sentir sensaciones como dolor abdominal, que carecen de una causa física, escuchan voces que les avisan de un peligro o les acusan de crímenes atroces. No había duda de que muchos pacientes de la unidad incurrían en comportamientos violentos, extraños y autodestructivos, especialmente cuando se sentían frustrados, confundidos o incomprendidos. Tenían rabietas, arrojaban platos, rompían las ventanas y se cortaban con vidrios rotos. En esa época yo no tenía ni idea de por qué alguien podía reaccionar a una petición simple como «déjame limpiarte eso que tienes en el pelo» con rabia o terror. Yo seguía las indicaciones de las enfermeras más experimentadas que me indicaban cuándo dejarles solos o, si eso no funcionaba, contener a los pacientes. Me sorprendía y me alarmaba al mismo tiempo la satisfacción que sentía a veces después de lograr sujetar a un paciente en el suelo para que una enfermera pudiera suministrarle una inyección, y poco a poco me fui dando cuenta de que gran parte de nuestra formación profesional estaba orientada a ayudarnos a mantener el control ante realidades aterradoras o confusas.
Silvia era una hermosa estudiante de la Universidad de Boston de 19 años que solía sentarse sola en la esquina de la unidad, mirando muerta de miedo y prácticamente muda, pero cuya reputación como novia de un importante mafioso de Boston le dotaba de un aura de misterio. Después de negarse a comer durante más de una semana y empezar rápidamente a perder peso, los médicos decidieron alimentarla a la fuerza. Fueron necesarias 3 personas para sujetarla, otra para colocarle la sonda de goma en la garganta y una enfermera para introducirle los alimentos líquidos en el estómago. Más tarde, durante una confesión de medianoche, Silvia habló tímida y vacilantemente sobre sus abusos sexuales de niña por parte de su hermano y de su tío. Entonces, me di cuenta que nuestra muestra de atención, seguramente para ella, era más parecida a una violación en grupo. Esa experiencia y otras como esta me ayudaron a formular esta regla para mis estudiantes. Si le haces algo a un paciente que no harías a tus amigos o a tus hijos, considera que quizás inconscientemente puedes estar reproduciendo un trauma de su pasado. En mi función como responsable recreativo, observé otras cosas. Como grupo, los pacientes eran sorprendentemente patosos y físicamente descoordinados. Cuando íbamos a acampada, la mayoría permanecía sin hacer nada a medida que yo iba montando las tiendas. En una ocasión, casi volcamos durante una tormenta en el río Charles porque todos se apiñaron bajo el sotavento, incapaces de comprender que debían cambiar de posición para equilibrar el barco. En los partidos de voleibol, los miembros del personal siempre estaban mucho mejor coordinados que los pacientes. Otra característica que compartían era que incluso sus conversaciones más relajadas parecían poco naturales. Carecían del flujo natural de gestos y de expresiones faciales típicas entre amigos. La importancia de estas observaciones no me pareció evidente hasta que conocí a los terapeutas corporales Peter Levine y Pat Ogden. En capítulos posteriores comentaré extensamente cómo se mantiene el trauma en el cuerpo de la gente. Comprender el sufrimiento. Después de ese año en la unidad de investigación, volví a la Facultad de Medicina y luego, como médico recién licenciado, volví al MMHC para formarme como psiquiatra, una especialidad en la que esperaba ser aceptado. Muchos psiquiatras famosos habían estudiado allí, como Eric Kandel, que más tarde ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Alan Hobson descubrió las células cerebrales responsables de la generación de sueños en un laboratorio del sótano del hospital mientras yo estudiaba allí, y los primeros estudios sobre las bases químicas de la depresión también se realizaron en el MMHC, pero para muchos de los residentes la principal atracción eran los pacientes. Pasábamos 6 horas al día con ellos y luego nos reuníamos en grupo con los psiquiatras más experimentados para convertir nuestras observaciones, plantear preguntas y competir para hacer las observaciones más ocurrentes. Nuestro gran profesor Elvin Semrat nos desaconsejaba activamente que leyéramos los manuales de psiquiatría durante el primer año. Esta dieta de inanición intelectual seguramente explica por qué la mayoría de nosotros nos convertimos después en voraces lectores y prolíficos escritores. Semrat no quería que nuestras percepciones de la realidad quedaran oscurecidas por las pseudocertezas de los diagnósticos psiquiátricos. Recuerdo haberle preguntado una vez, ¿cómo llamaría a este paciente? ¿Esquizofrénico o esquizoafectivo? Hizo una pausa y tocándose la barbilla como si estuviera reflexionando profundamente me dijo, creo que le llamaría Michael McIntyre. Semrat nos enseñó que la mayor parte del sufrimiento del ser humano está relacionado con el amor y la pérdida y que el trabajo de los terapeutas es ayudar a las personas a reconocer, experimentar y soportar la realidad de la vida con todos sus placeres y sufrimientos. La principal fuente de sufrimiento son las mentiras que nos contamos a nosotros mismos, decía, invitándonos a ser honestos con nosotros mismos con cada faceta de nuestra experiencia. Solía decir que la gente nunca puede mejorar sin saber lo que ya sabe y sin sentir lo que ya siente. Recuerdo mi sorpresa al escuchar a este distinguido y anciano profesor de Harvard confesar lo confortado que se sentía al notar el trasero de su esposa contra él al acostarse por la noche. Revelándonos estas simples necesidades humanas suyas, nos ayudó a reconocer lo básicas que son en nuestra vida. La incapacidad de satisfacerlas genera una existencia atrofiada,
por muy elevadas que sean nuestras ideas o grandes nuestros logros. La curación, nos dijo, depende del conocimiento de la experiencia. Solo podemos estar totalmente al cargo de nuestra vida si somos capaces de reconocer la realidad de nuestro cuerpo en todas sus dimensiones viscerales. Nuestra profesión, sin embargo, estaba yendo hacia otra dirección. En 1968, el American Journal of Psychiatry había publicado los resultados del estudio de la unidad en la que trabajé como auxiliar. Demostraban inequívocamente que los pacientes esquizofrénicos a los que se había administrado solamente fármacos presentaban mejores resultados que aquellos que habían hablado 3 veces por semana con los mejores terapeutas de Boston. Este estudio fue uno de los varios peldaños en una vía que gradualmente cambiaba el modo en que la medicina y la psiquiatría abordaban los problemas psicológicos, de unas expresiones infinitamente variables de sentimientos intolerables a un modelo de patología cerebral de discretos trastornos. El modo en que la medicina aborda el sufrimiento humano siempre ha sido determinado por la tecnología disponible en un momento determinado. Antes de la Ilustración, los comportamientos aberrantes se atribuían a Dios, al pecado, a la magia, a las brujas y a los espíritus diabólicos. No fue hasta el siglo XIX cuando científicos franceses y alemanes empezaron a investigar el comportamiento como una adaptación a las complejidades del mundo. Así emergió un nuevo paradigma: la ira, la lujuria, el orgullo, la codicia, la avaricia y la pereza, así como el resto de los problemas que los seres humanos hemos intentado desde siempre manejar, pasaron a considerarse trastornos que podían resolverse con la administración de las sustancias químicas adecuadas. Muchos psiquiatras se sintieron aliviados y encantados de convertirse en científicos de verdad, igual que sus compañeros de la Facultad de Medicina que tenían laboratorios, experimentos con animales, unos equipos caros y pruebas diagnósticas complicadas, dejando de lado las teorías vagas de filósofos como Freud y Jung. Un importante manual de psiquiatría llegó a decir: la causa de la enfermedad mental se considera actualmente una aberración del cerebro, un desequilibrio químico. Como mis compañeros, yo acepté con entusiasmo la revolución farmacológica. En 1973 me convertí en el primer residente jefe de psicofarmacología del MMHC. Puede que también fuera el primer psiquiatra de Boston en administrar litio a un paciente maníaco depresivo. Leí el trabajo de John Cade con litio en Australia y un comité del hospital me autorizó a probarlo. Con el litio, una paciente que llevaba 35 años con episodios maníacos cada mes de mayo y depresiva con ideas suicidas cada mes de noviembre, dejó de sufrir estos ciclos y permaneció estable durante los 3 años que estuvo bajo mi cuidado. También formé parte del primer equipo de investigación de Estados Unidos que probó el fármaco antipsicótico Clozaril en pacientes crónicos que estaban aparcados en las unidades de la parte de atrás de viejos manicomios. Algunas de sus respuestas eran milagrosas. Gente que había pasado gran parte de su vida encerrada en sus propias realidades aterradoras era capaz de volver a su familia y a su comunidad. Pacientes atrapados en la oscuridad y en la desesperación empezaban a responder ante la belleza del contacto humano y los placeres del trabajo y del juego. Estos increíbles resultados hicieron que fuéramos optimistas y creyéramos que finalmente podríamos conquistar la miseria humana. Los fármacos antipsicóticos fueron importantes en la reducción del número de personas que vivían en hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, que pasaron de más de 500,000 en 1955 a menos de 100,000 en 1996. Para la gente joven que no conoció el mundo antes de la llegada de estos tratamientos, el cambio es casi inimaginable. Cuando estaba en el primer curso de medicina, visité el Kankakee State Hospital de Illinois y vi cómo un corpulento auxiliar de una unidad duchaba a docenas de pacientes sucios, desnudos e incoherentes en una sala de día sin amueblar llena de canaletas para evacuar agua. Este recuerdo ahora me parece más una pesadilla que algo que haya visto con mis propios ojos. Mi primer empleo, después de terminar mi residencia en 1974, fue como penúltimo director de una institución antiguamente venerable.
el Boston State Hospital, que anteriormente había acogido a miles de pacientes y se había empleado en centenares de acres con docenas de edificios, incluyendo invernaderos, jardines y talleres, la mayoría de los cuales ya en ruinas por entonces. Durante mi estancia allí, los pacientes fueron dispersándose gradualmente hacia la comunidad, término que serviría para denominar las casas de acogida y residencias anónimas a las que la mayoría terminaba yendo. Irónicamente, el hospital empezó llamándose Asylum Manicomio, una palabra que significa también santuario y que poco a poco fue adoptando una connotación siniestra. En realidad, ofrecía una comunidad de refugio en la que todo el mundo conocía el nombre y las idiosincrasias de cada paciente. En 1979, poco después de que fuera a trabajar a la clínica de la VA, las puertas del Boston State Hospital se cerraron para siempre y se convirtió en una ciudad fantasma. Durante mi época en el Hospital Estatal de Boston, seguí trabajando en el laboratorio de psicofarmacología del MMHC, que en aquella época estaba orientado su investigación en otra dirección. En los años 60, científicos de los Institutos Nacionales de Salud empezaron a desarrollar técnicas para aislar y medir las hormonas y los neurotransmisores en la sangre y en el cerebro. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que transportan información entre las neuronas, permitiéndonos relacionarnos de un modo afectivo con el mundo. Ahora que los científicos estaban encontrando pruebas sobre la asociación entre los niveles anómalos de norepinefrina y la depresión y entre los niveles anómalos de dopamina y la esquizofrenia, había esperanza de que pudiéramos desarrollar fármacos orientados a anomalías cerebrales específicas. Esta esperanza nunca se cumplió por completo, pero nuestros esfuerzos por medir cómo los fármacos podían afectar a los síntomas mentales provocaron otro cambio profundo en la profesión. La necesidad de los investigadores de disponer de un modo preciso y sistemático para comunicar sus hallazgos dio como resultado el desarrollo de los llamados criterios diagnósticos para la investigación, a los que contribuí como modesto ayudante de investigación. A la larga, estos criterios se convirtieron en la base del primer sistema para diagnosticar problemas psiquiátricos de manera sistemática. El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría, habitualmente conocido como la Biblia de la Psiquiatría. El prólogo del emblemático DSM-III de 1980 era apropiadamente modesto y reconocía que ese sistema de diagnóstico era impreciso, tan impreciso que no debía usarse nunca con fines forenses o para los seguros. Como veremos, esta modestia resultó trágicamente efímera. Shock ineludible. Preocupado por tantas cuestiones que quedaban pendientes sobre el estrés traumático, me intrigaba la idea de si el emergente campo de la neurociencia podía aportar respuestas, así que empecé a asistir a las reuniones del Colegio Americano de Neuropsicofarmacología, ACNP. En 1984, el ACNP ofreció muchas conferencias interesantes sobre el desarrollo farmacológico. Unas horas antes de tomar mi vuelo de regreso a Boston, escuché la presentación de Stephen Meyer de la Universidad de Colorado, que había colaborado con Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania. El tema era la impotencia aprendida en animales. Meyer y Seligman habían administrado repetidamente dolorosas descargas eléctricas a perros encerrados en jaulas. Lo llamaban descargas eléctricas ineludibles. Como amante de los perros que soy, enseguida supe que yo nunca habría podido realizar ese estudio, pero sentía curiosidad sobre cómo habría afectado aquella crueldad a los animales. Después de administrar varios ciclos de descargas eléctricas, los investigadores abrían las puertas de las jaulas y luego volvían a aplicar descargas a los perros. El grupo de perros control que no las habían recibido inmediatamente salían corriendo, pero los que habían sido sometidos a las descargas sin poder escapar no hicieron ningún intento por salir, aunque la puerta estuviera bien abierta. Simplemente permanecían allí, gimiendo y defecando.
La mera oportunidad de escapar no hace que los animales traumatizados o las personas traumatizadas tomen necesariamente el camino hacia la libertad, como los perros de Meyer y Seligman. Muchas personas traumatizadas simplemente se rinden. En lugar de experimentar el riesgo con nuevas opciones, permanecen bloqueadas en el medio que ya conocen. El relato de Meyer me impresionó. Lo que habían hecho a esos pobres perros era exactamente lo que había sucedido a mis pacientes humanos traumatizados. Ellos también habían sido expuestos a alguien o a algo que les infligió un dolor terrible, un dolor del que no tenían forma de escapar. Hice un rápido repaso mental a los pacientes que había tratado. Casi todos habían estado atrapados o inmovilizados de un modo u otro, incapaces de actuar para evitar lo inevitable. Su respuesta de luchar o escapar había quedado desbaratada y el resultado era una agitación o un colapso extremos. Meyer y Seligman también descubrieron que los perros traumatizados secretaban mayores cantidades de hormonas del estrés de lo normal. Ello confirmaba lo que estábamos empezando a saber sobre la base biológica del estrés traumático. Un grupo de jóvenes investigadores, entre los cuales se encontraban Steve Southwick y John Crystal de Yale, Arai Shalev de la Herzog Medical School de Jerusalem, Frank Putnam del National Institute of Mental Health, NIMH, y Roger Pittman, posteriormente de Harvard, estaban descubriendo también que las personas traumatizadas seguían secretando grandes cantidades de hormonas del estrés mucho tiempo después del peligro real. Y Rachel Yehuda del Mount Sinai de Nueva York nos confrontó los hallazgos aparentemente paradójicos en el sentido de que los niveles de cortisol de las hormonas del estrés son bajos en el TPT. Sus hallazgos solo empezaron a tener sentido cuando su investigación aclaró que el cortisol pone fin a la respuesta del estrés enviando una señal de seguridad y que en el TPT las hormonas del estrés del cuerpo en realidad no vuelven al nivel basal una vez que la amenaza ha finalizado. Idealmente, nuestro sistema de hormonas del estrés debería proporcionar una respuesta sumamente rápida a la amenaza y luego devolvernos inmediatamente a una situación de equilibrio. En los pacientes con TPT, sin embargo, el sistema de las hormonas del estrés no puede realizar este equilibrio. Las señales de lucha, huida o paralización siguen una vez ha pasado el peligro y, como en el caso de los perros, no vuelven a la situación normal. En lugar de eso, la secreción continuada de hormonas del estrés se expresa en forma de agitación y pánico y a largo plazo causa estragos en la salud. Perdí el avión ese día porque tenía que hablar con Steve Meyer. Su taller ofrecía pistas no solo sobre los problemas subyacentes de mis pacientes, sino también potenciales claves para su resolución. Por ejemplo, él y Seligman descubrieron que el único modo de tratar a los perros traumatizados para que salieran de los barrotes eléctricos, cuando las puertas estaban abiertas, era arrastrándolos repetidamente de las jaulas para que pudieran experimentar físicamente cómo salir. Me preguntaba si también podríamos ayudar a mis pacientes con respecto a su creencia fundamental de que no podían hacer nada para defenderse. ¿Acaso mis pacientes también necesitaban tener experiencias físicas para recuperar una sensación visceral de control? ¿Qué pasaría si se les pudiera enseñar a moverse físicamente para escapar de una situación potencialmente amenazante similar al trauma en el que habían quedado atrapados y paralizados? Como describiré en la parte 5 sobre tratamiento de este libro, esta fue una de las conclusiones a las que llegué a la larga. Otros estudios con animales realizados con ratones, ratas, gatos, monos y elefantes arrojaron más datos intrigantes. Por ejemplo, cuando los investigadores emitían un sonido alto e intrusivo, los ratones que se habían criado en un nido cálido con mucha comida corrían inmediatamente hacia su casa. Pero otro grupo, criado en un nido ruidoso con poco suministro de comida, también volvía a casa, incluso después de pasar cierto tiempo en entornos más agradables.
Los animales asustados vuelven a casa, independientemente de si el lugar es un lugar seguro o aterrador. Pensé en mis pacientes con familias abusadoras que volvían una y otra vez para volver a sufrir dolor. ¿La gente traumatizada está condenada a buscar refugio en lo que le es familiar? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Y es posible ayudarles a pegarse a lugares y actividades seguras y placenteras? Adictos al trauma, el dolor del placer y el placer del dolor. Una de las cosas que nos sorprendió a mi compañero Mark Greenberg y a mí cuando conducíamos grupos de terapia para los veteranos de Vietnam fue ver cómo, a pesar de sus sentimientos de horror y de duelo, muchos de ellos parecían volver a la vida al hablar de sus accidentes de helicóptero y de sus compañeros moribundos. El antiguo corresponsal del New York Times, Chris Hedges, que cubrió varios conflictos brutales, tituló su libro War is a force that gives us meaning. La guerra es una fuerza que nos da significado. Muchas personas traumatizadas parecen buscar experiencias que nos repelerían a la mayoría. Y los pacientes suelen quejarse de una vaga sensación de vacío y de aburrimiento cuando no están enfadados, bajo coacción o realizando alguna actividad peligrosa. Mi paciente Julia fue brutalmente violada a punta de pistola en la habitación de un hotel cuando tenía 16 años. Poco después se lió con un chulo violento que la prostituía. Le pegaba con regularidad. Estuvo varias veces en la cárcel por prostitución, pero siempre volvía con su chulo. Finalmente, sus abuelos intervinieron y le pagaron un intenso programa de rehabilitación. Después de realizar con éxito el tratamiento en el hospital, empezó a trabajar como recepcionista y a estudiar en una universidad local. En la asignatura de sociología hizo un trabajo de final de trimestre sobre las posibilidades liberadoras de la prostitución, para el cual se leyó las memorias de varias prostitutas famosas. Poco a poco fue abandonando todas las otras asignaturas. Una breve relación con un compañero de clase rápidamente terminó mal. Según ella, él la aborrecía hasta la saciedad y sus calzoncillos boxer la horrorizaban. Entonces se fue con un drogadicto que conoció en el metro, que primero le pegaba y luego empezó a acosarla. Finalmente encontró la motivación para volver al tratamiento cuando de nuevo volvieron a agredirla brutalmente. Freud tenía un término para estas recreaciones traumáticas: la compulsión de repetir. Él y muchos de sus seguidores creían que las recreaciones eran un intento inconsciente de lograr el control de una situación dolorosa y que a la larga podrían llevarla a su dominio y resolución. No hay ninguna evidencia que respalde esta teoría. La repetición solo lleva a más dolor y a más odio hacia uno mismo. En realidad, incluso revivir el trauma repetidamente en la terapia puede reforzar la preocupación y la fijación. Mark Greenberg y yo decidimos saber más sobre los atractores, es decir, sobre las cosas que nos atraen, nos motivan y nos hacen sentir vivos. Normalmente, los atractores tienen la misión de hacernos sentir mejor. Así pues, ¿por qué tanta gente se ve atraída hacia situaciones peligrosas o dolorosas? Al final, encontramos un estudio que explicaba cómo las actividades que causan miedo o dolor pueden convertirse posteriormente en experiencias emocionantes. En los años 70, Richard Salomon, de la Universidad de Pensilvania, ya demostró que el cuerpo aprende a adaptarse a todo tipo de estímulos. Podemos quedar enganchados a las drogas porque instantáneamente hacen que nos sintamos bien, pero actividades como los baños de vapor, correr maratones o saltar en paracaídas, que inicialmente pueden causar incomodidad e incluso terror, a la larga pueden resultar muy placenteras. Este ajuste gradual indica que se ha establecido un nuevo equilibrio químico en nuestro cuerpo, de manera que los corredores de maratones, por ejemplo, logran una sensación de bienestar y de euforia cuando llevan su cuerpo al límite. En este punto, igual que con la adicción de las drogas, empezamos a desear ansiosamente realizar la actividad y experimentamos el síndrome de abstinencia cuando no podemos realizarla. A la larga, a la gente le preocupa más el dolor de la abstinencia que la actividad en sí.
Esta teoría podría explicar por qué algunas personas contratan a otras para que les peguen o se queman con cigarrillos, o porque solo les atraen las personas que les hacen daño. El miedo y la aversión, de un modo perverso, pueden transformarse en placer. Salomón lanzó la hipótesis de que las endorfinas, las sustancias químicas tipo morfina que el cerebro secreta en respuesta al estrés, desempeñan un papel en las adicciones paradójicas descritas por él. Volví a pensar en su teoría cuando mi hábito de ir a la biblioteca me llevó a un artículo titulado Pain in Men Wounded in Battle, el dolor de los hombres heridos en combate, publicado en 1946. Después de observar que el 75% de los soldados heridos gravemente en el frente italiano no pedían morfina, un cirujano llamado Henry K. Beecher especuló que las emociones fuertes pueden bloquear el dolor. ¿Eran aplicables las observaciones de Beecher a las personas con TPT? Mark Greenberg, Roger Pittman, Scott Orr y yo decidimos preguntar a 8 veteranos que combatieron en Vietnam si estarían dispuestos a realizar una prueba estándar del dolor mientras veían escenas de diferentes películas. El primer video que les mostramos era la película de Platoon, 1986, de Oliver Stone, gráficamente violenta, y mientras se proyectaba medimos durante cuánto tiempo podían permanecer los veteranos con la mano derecha en un cubo de agua helada. Luego repetimos este proceso con una película tranquila y olvidada. 7 de los 8 veteranos mantuvieron la mano en el agua helada un 30% más tiempo durante Platoon. Posteriormente, calculamos que la cantidad de analgesia producida por el visionado durante 15 minutos de una película bélica era equivalente a la provocada por la inyección de 8 miligramos de morfina, aproximadamente la misma dosis que recibiría alguien ingresado en urgencias por un intenso dolor torácico. Llegamos a la conclusión de que la especulación de Beecher de que las emociones intensas pueden bloquear el dolor era resultado de la liberación de sustancias tipo morfina fabricadas en el cerebro. Ello sugería que, para muchas personas traumatizadas, la reexposición al estrés puede proporcionar un alivio de la ansiedad similar. Fue un experimento interesante, pero no explicaba del todo por qué Julia seguía volviendo con su chulo violento. Calmar el cerebro. El Congreso de la ACNP de 1985 fue, si cabe, aún más inspirador que la edición del año anterior. El profesor Jeffrey Gray del King's College dio una charla sobre la amígdala, el conjunto de células cerebrales que determinan si un sonido, una imagen o una sensación corporal se perciben como una amenaza. Los datos de Gray mostraban que la sensibilidad de la amígdala dependía, al menos en parte, de la cantidad de serotonina de los neurotransmisores de aquella parte del cerebro. Los animales con niveles de serotonina bajos eran hiperreactivos a los estímulos estresantes, como los sonidos altos, mientras que los niveles de serotonina superiores reducían su sistema de miedo, haciendo menos probable que se volvieran agresivos o quedaran paralizados en respuesta a amenazas potenciales. Este importante hallazgo me sorprendió. Mis pacientes siempre explotaban en respuesta a pequeñas provocaciones y se sentían devastados ante el menor rechazo. Me fascinaba el posible papel de la serotonina en el TPT. Otros investigadores habían mostrado que los monos macho dominantes tenían niveles de serotonina en el cerebro mucho mayores que los animales de rango inferior, pero que sus niveles de serotonina caían cuando se les impedía mantener contacto visual con los monos con respecto a los cuales se sentían superiores. En cambio, los monos de rango inferior, a los que se administraba suplementos de serotonina, salían del montón para asumir el liderazgo. El entorno social interactúa con la química del cerebro. Manipular a un mono para que se ocupe una posición inferior en la jerarquía de dominio hacía que su serotonina disminuyera, mientras que mejorar químicamente la serotonina elevaba en rango a los que antes eran subordinados. Las implicaciones para las personas traumatizadas eran obvias. Como los animales con niveles bajos de serotonina de Gray eran hiperreactivos,
y su capacidad de relacionarse socialmente se veía a menudo comprometida. Si podíamos encontrar la forma de aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, quizás podríamos resolver ambos problemas simultáneamente. En el mismo congreso de 1985, me enteré de que algunas compañías farmacéuticas estaban desarrollando 2 nuevos productos para hacer precisamente eso. Pero como ninguno estaba todavía disponible, experimenté brevemente con el suplemento L-triptófano que se vende en las tiendas dietéticas y que es un precursor químico de la serotonina corporal. Los resultados fueron decepcionantes. Uno de los fármacos investigados nunca llegó al mercado. El otro era fluoxetina, que bajo el nombre de Prozac se convirtió en uno de los fármacos psicoactivos de más éxito jamás creado. El lunes 8 de febrero de 1988, el Prozac fue lanzado por la compañía farmacéutica Eli Lilly. El primer paciente que vi ese día era una joven con una historia horrible de abuso infantil que estaba luchando contra la bulimia. Básicamente, se pasaba el día comiendo compulsivamente y purgándose. Le extendí una receta para este nuevo medicamento y cuando volvió el jueves me dijo: estos últimos días han sido muy diferentes. He comido cuando he tenido hambre y el resto del día hacía los deberes. Fue una de las frases más impresionantes que he escuchado jamás en mi consulta. El viernes vi a otra paciente a la que le receté Prozac el lunes anterior. Era una mujer con depresión crónica, madre de 2 hijos en edad escolar, preocupada por sus defectos como madre y esposa y anulada por las exigencias de unos padres que la maltrataron mucho siendo niña. Al cabo de 2 días de tomar Prozac, me pidió si podía saltarse la visita del lunes siguiente, que era el día del presidente. Al fin y al cabo, explicaba, nunca he llevado a mis hijos a esquiar, siempre lo hace mi esposo, y ese día lo tienen libre. Sería estupendo que tuvieran buenos recuerdos de haberlo pasado bien todos juntos. Era una paciente a la que el simple hecho de llegar al final del día ya le costaba. Después de esa visita, llamé a una persona de Eli Lilly y le dije: tenéis un fármaco que ayuda a la gente a permanecer en el presente, en lugar de permanecer atrapada en el pasado. Posteriormente, Lilly me concedió una pequeña subvención para estudiar los efectos del Prozac en el TPT en 64 personas, 22 mujeres y 42 hombres. El primer estudio sobre los efectos de este nuevo tipo de fármacos sobre el TPT, nuestro equipo de la Trauma Clinic registró a 33 no veteranos y mis colaboradores, antiguos compañeros de la clínica de la VA, registraron a 31 veteranos de guerra. Durante 8 semanas, la mitad de cada grupo tomó Prozac y la otra mitad tomó placebo. El estudio era doble ciego. Ni nosotros ni los pacientes sabíamos qué sustancia estaban tomando, de modo que nuestras preconcepciones no podían sesgar nuestras valoraciones. Todos los participantes en el estudio mejoraron, incluidos los que tomaron placebo, al menos hasta cierto grado. La mayoría de los estudios del TPT detectan un efecto placebo significativo. Las personas que se arman de valor para participar en un estudio sin cobrar nada, en el que se les pincha constantemente con agujas y en el que solo tienen el 50% de posibilidades de tomar un fármaco activo, están intrínsecamente motivadas para resolver su problema. Quizás su recompensa sea solo la atención que se les presta, la oportunidad de responder a preguntas sobre cómo se sienten y qué piensan. Pero quizás los besos de una madre que calman los rasguños de su hijo son también solo placebos. El Prozac funcionó significativamente mejor que el placebo en los pacientes de la Trauma Clinic. Dormían mejor, tenían un mejor control de sus emociones y se preocupaban menos por el pasado que los que tomaron una pastilla de azúcar. Sorprendentemente, sin embargo, el Prozac no tuvo ningún efecto en los veteranos de guerra de la clínica de la VA. Los síntomas del TPT en su caso no variaron. Estos resultados se han mantenido en la mayoría de los estudios farmacológicos subsiguientes realizados con veteranos. Aunque algunos presentan modestas mejorías, la mayoría no experimenta ninguna mejora. Nunca he podido explicarlo y tampoco puedo aceptar la explicación más habitual, según la cual recibir una pensión o beneficios por incapacidad impide que la gente mejore. Al fin y al cabo, la amígdala no sabe nada de pensiones, simplemente detecta amenazas. Sin embargo,
Medicaciones como el Prozac y otros fármacos relacionados como Zoloft, Celexa, Cymbalta y Paxil han contribuido de forma importante en el tratamiento de los trastornos relacionados con los traumas. En nuestro estudio con Prozac usamos el test de Rorschach para medir cómo percibe su entorno la gente traumatizada. Estos datos nos dieron una importante información sobre cómo puede funcionar este tipo de fármacos, conocidos formalmente como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS. Antes de tomar Prozac, las emociones de estos pacientes controlaban sus reacciones. Recuerdo una paciente holandesa, por ejemplo, que no formaba parte del estudio con Prozac, que vino a verme para que la tratara por una violación que sufrió de pequeña y que en cuanto oyó mi acento holandés no tuvo ninguna duda de que iba a violarla. El Prozac marcó una gran diferencia. Daba a los pacientes con TPT una sensación de perspectiva y les ayudaba a recuperar considerablemente el control sobre sus impulsos. Jeffrey Gray debía de tener razón. Cuando los niveles de serotonina subían, la mayoría de mis pacientes se volvían menos reactivos. El triunfo de la farmacología. La farmacología no tardó mucho en revolucionar la psiquiatría. Los fármacos permitían a los médicos ser más eficaces y representaban una herramienta más allá de la terapia conversacional. Los fármacos también producían ingresos y beneficios. Las becas de las farmacéuticas nos permitían tener los laboratorios repletos de enérgicos estudiantes universitarios y de sofisticados instrumentos. Los departamentos de psiquiatría, que siempre se habían situado en los sótanos de los hospitales, empezaron a subir, tanto en su localización como en su prestigio. Un reflejo de este cambio se produjo en el MMHC, donde a principios de los años 90 la piscina del hospital se cubrió para tener más espacio para un laboratorio y la cancha interior de baloncesto se repartió en diversos cubículos para una nueva clínica de mediación. Durante décadas, médicos y pacientes habían compartido democráticamente los placeres de salpicarse en la piscina y de pasarse la pelota a la cancha. Yo pasaba horas en el gimnasio con los pacientes cuando era auxiliar de la unidad. Era el único lugar en el que podíamos recuperar cierta sensación de bienestar físico, una isla en medio de la desgracia a la que nos enfrentábamos a diario. Ahora se había convertido en un lugar para arreglar a los pacientes. La revolución farmacológica que empezó con tantas promesas, al final puede que haya hecho igual de mal que de bien. La teoría de que la enfermedad mental la causan básicamente unos desequilibrios químicos del cerebro que pueden corregirse con unos fármacos concretos ha sido aceptada ampliamente, tanto por los medios y el público como por la profesión médica. En muchos lugares, los fármacos han desplazado la terapia y han permitido a los pacientes eliminar sus problemas sin resolver las causas subyacentes. Los antidepresivos pueden marcar la diferencia en el mundo al ayudar en el funcionamiento diario, y si hay que elegir entre tomar una pastilla para dormir o emborracharse hasta perder el conocimiento cada noche para dormir unas horas, no hay duda de qué opción es preferible. Para las personas exhaustas de intentarlo por sí solas, con clases de yoga, rutinas de trabajo o simplemente aguantando, la medicación a menudo puede aportar un alivio salvador. Los ISRS pueden ser muy útiles para hacer que la gente traumatizada esté menos esclavizada por sus emociones, pero solo deberían considerarse como apéndices de un tratamiento global. Después de realizar numerosos estudios de fármacos para el TPT, he acabado dándome cuenta de que los medicamentos psiquiátricos tienen un inconveniente grave, porque puede desviar la atención del tratamiento de los problemas subyacentes. El modelo de la enfermedad cerebral quita de las manos de los pacientes el control de su destino y pone a los médicos y a las aseguradoras a cargo de la resolución de sus problemas. En las últimas 3 décadas, las medicaciones psiquiátricas se han convertido en el sostén de nuestra cultura, con unas consecuencias dudosas. Pensemos en los antidepresivos. Si fueran tan eficaces como se ha llegado a creer, la depresión se habría convertido en un problema menor de nuestra sociedad. En cambio, aunque el número de antidepresivos sigue creciendo,
ello no ha repercutido en una reducción de los ingresos hospitalarios por depresión. El número de personas tratadas por depresión se ha triplicado en las 2 últimas décadas y actualmente 1 de cada 10 americanos toma antidepresivos. La nueva generación de antipsicóticos como Abilify, Risperdal, Zyprexa y Seroquel son los fármacos que más se venden en Estados Unidos. En 2012, el sector público gastó $1.526.280.000 en Abilify, más que en cualquier otra medicación. En el tercer puesto se encontraba Cymbalta, un antidepresivo que vendió más de $1.000 millones en pastillas, aunque nunca se ha demostrado que sea superior a otros antidepresivos como el Prozac, para el que existen genéricos mucho más baratos. Medicaid, el programa sanitario federal de Estados Unidos para las personas pobres, se gasta más en antipsicóticos que en cualquier otro tipo de fármacos. En 2008, el año más reciente para el que existen datos completos, financió $3.600 millones para medicaciones antipsicóticas, hasta $1.650 millones en 1999. El número de personas menores de 20 años a las que se les ha recetado medicamentos antipsicóticos financiados por Medicaid se triplicó entre 1999 y 2008. El 4 de noviembre de 2013, Johnson & Johnson aceptó pagar más de $2.200 millones en sanciones penales y civiles para resolver las acusaciones de haber promocionado indebidamente el antipsicótico Risperdal entre adultos, niños y personas con discapacidades de desarrollo, pero nadie considera responsables a los médicos que lo recetaron. 500.000 de niños en Estados Unidos toman actualmente fármacos antipsicóticos. Los niños pertenecientes a familias con pocos ingresos tienen 4 veces más probabilidades de tomar medicamentos antipsicóticos que los niños que tienen seguros privados. Las medicaciones suelen utilizarse para que los niños que han sufrido malos tratos y abandono sean más dóciles. En 2008 se recetaron antipsicóticos a 19.045 niños de hasta 5 años a través de Medicaid. Un estudio basado en los datos de Medicaid de 3 estados reveló que el 12.4% de los niños que están en acogida temporal toma antipsicóticos, frente al 1.4% de los niños elegibles según Medicaid en general. Estas medicaciones hacen que los niños sean más dóciles y menos agresivos, pero también interfieren con la motivación, el juego y la curiosidad, elementos imprescindibles para madurar y convertirnos en miembros sanos y beneficiosos para la sociedad. Los niños que toman también corren el peligro de sufrir obesidad mórbida y desarrollar diabetes. Mientras tanto, las sobredosis provocadas por la combinación de medicaciones psiquiátricas y analgésicas siguen aumentando. Como los fármacos se han convertido en algo tan rentable, las principales revistas médicas raramente publican estudios sobre el tratamiento de los problemas de salud mental sin fármacos. Los profesionales que exploran estos tratamientos son marginados por ser considerados alternativos. Los estudios de los tratamientos sin fármacos no suelen financiarse a menos que incluyan lo que se llama protocolos manualizados, en los que los pacientes y los terapeutas recorren unas secuencias estrechamente prescritas que permiten poca adaptación a las necesidades individuales de los pacientes. La medicina generalista está firmemente decidida a mejorar nuestra vida con sustancias químicas, y la posibilidad de cambiar realmente nuestra fisiología y nuestro equilibrio interior por medios no farmacológicos solo se considera en raras ocasiones. ¿Adaptación o enfermedad? El modelo de enfermedad cerebral ignora 4 verdades fundamentales. 1. Nuestra capacidad de destruirnos entre nosotros coincide con nuestra capacidad de curarnos mutuamente. Restaurar las relaciones y la comunidad es básico para restaurar el bienestar. 2. El lenguaje nos da el poder de cambiarnos nosotros y de cambiar a los demás, comunicando nuestras experiencias, ayudándonos a definir lo que sabemos y encontrando un significado común. 3. Tenemos la capacidad de regular nuestra propia fisiología, incluyendo algunas de las llamadas funciones involuntarias del cuerpo y del cerebro:
mediante actividades básicas como respirar, movernos y tocar. Y 4, podemos cambiar las condiciones sociales para crear entornos en que los niños y los adultos puedan sentirse seguros y en los que puedan prosperar. Cuando olvidamos estas dimensiones por excelencia de la humanidad, privamos a las personas de nuevas maneras de superar el trauma y de recuperar su autonomía. Ser paciente, en lugar de participante en el propio proceso de curación, separa de su comunidad a las personas que sufren y las aísla de su yo interior. Teniendo en cuenta las limitaciones de los fármacos, empecé a preguntarme si podríamos encontrar formas más naturales de ayudar a la gente a manejar sus respuestas postraumáticas.